Dios puede sanar mis propias heridas. La veneración a los 14 santos sanadores. Siguiendo textos del padre Ansel Grom. Hoy San Acacio, un ángel en momentos de angustia mortal. Según cuenta la leyenda, Acacio fue centurión de un ejército de 10.000 soldados que el emperador Adriano envió para sofocar la rebelión en Armenia. Pero los armenios le fueron al encuentro con una fuerza que los decuplicaba. Cuando los soldados, despavoridos, emprendieron la fuga, se le apareció a Acacio un ángel del Señor que le anunció que derrotarían al enemigo si todos se convertían al cristianismo. Esto hicieron y pudieron derrotarlos con la ayuda de Dios. El cielo se abrió encima de ellos y descendieron 7 ángeles que les insuflaron valor, asegurándoles que los acompañarían y los protegerían. Cuando el emperador Adriano se enteró de que sus soldados se habían convertido al cristianismo, envió a 7 reyes bárbaros con sus ejércitos para hacerlos apostar de su fe, pero no lo lograron. Cuando intentaron lapidarlos, las piedras volaron de vuelta golpeando a los que las lanzaban. Cuando quisieron azotarlos, se les secaron las manos. El emperador Adriano ordenó entonces que matasen a todos de la misma manera en que habían dado muerte a Jesús, el crucificado, al que ellos adoraban. Entre los soldados paganos que debieron presenciar esto, hubo 1.000 que se convirtieron a la fe cristiana. Así pues, 10.000 soldados fueron crucificados en un solo día. Fue alrededor de la hora en que crucificaron a Jesús. Y al igual que en el momento de su muerte, cuando murieron los soldados, se oscureció el sol y tembló la tierra. Desearía elegir algunas imágenes de esta leyenda para examinarlas en detalle. Por un lado, aparece el conductor de un ejército que derrota al enemigo. Si los soldados se convierten al cristianismo, podrían derrotar al enemigo. La vida cristiana se describe así como una lucha. La leyenda ilustra lo que afirma la carta a los Efesios. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Efesios 6:11. El cristiano debe defenderse contra los enemigos internos que lo agreden. Necesita del coraje de un San Acacio. La leyenda cuenta que las piedras que los enemigos arrojan contra los soldados se vuelven contra ellos. Las agresiones de los demás no pueden dañarnos si nos vestimos con la armadura de Dios. Si tenemos nuestro fundamento en Dios, no pueden alcanzarnos las flechas provocadoras de los que nos rodean. Rebotan y se vuelven contra aquel que las lanzó. El que está anclado en Cristo es como si tuviese un escudo protector que no permite que lo hieran los otros. Las manos secas de los que quisieron azotar a los soldados simbolizan que somos invulnerables cuando tenemos nuestro fundamento en Cristo, cuando, al igual que los soldados cristianos, sabemos que nos amparan los ángeles del Señor. Los ángeles cumplen un papel de importancia en la leyenda de San Acacio. Lo acompañan, protegen y alimentan. Los ángeles expresan que Dios mismo nos acompaña por todos los caminos que recorremos, que nos envuelve con su amante presencia para protegernos y sacia nuestra hambre más profunda, que Él es el que de verdad nos alimenta, el nutricio. Los ángeles proporcionan a los soldados la confianza de que se mantendrán invulnerables a pesar de hallarse en terreno hostil, y los llevan hasta su consumación, como lo simboliza el número 10.000. 10.000 es un símbolo de la totalidad. Si atiendo al ángel que me acompaña, éste me remitirá hasta la imagen que Dios se ha hecho de mí. Entonces Dios me sanará y me hará íntegro y completo. Los 10.000 soldados en mi interior, las diversas fuerzas y necesidades de mi interior, no lucharán ya una contra otra, sino que se volverán una fuerza unida, un ejército mancomunado
que puede rechazar a cualquier enemigo. Acasio es el santo de la angustia mortal. La leyenda narra que los 10.000 soldados se abstuvieron de defenderse contra la muerte. Por el contrario, la tomaron sobre sí en común unión con Cristo Jesús. Murieron como Cristo Jesús, alrededor de la misma hora y de igual manera. Su muerte se transformó en el triunfo de su fe. En Acasio se tematiza la angustia mortal. Los santos la vencieron confiando en los ángeles del Señor que les habían prometido que los protegerían y socorrerían. Un arquetipo de la ayuda divina consiste en la llegada de ángeles que nos asisten en el momento postrero y nos conducen al reino de la vida y de la luz. Hoy en día, los ángeles que cumplen un papel central en las leyendas han vuelto a ocupar un lugar en nuestra conciencia. A muchas personas les resulta excesivamente abstracto representarse la ayuda de Dios. No pueden imaginar que Dios interceda en sus vidas, pero sí entienden que Él envía mensajeros, ángeles, eso significa ángeles, mensajeros, que nos protegen y nos asisten en el momento de nuestra muerte, llevándonos a su presencia. Los ángeles son semejantes a las imágenes de los 14 santos que personifican el Dios cercano, el Dios que se compromete con nuestra angustia, con nuestro sufrimiento. La veneración de San Acasio nos muestra que también los cristianos pueden ser presa de angustia mortal. Sí, es un temor primigenio que aun confiando en Dios no es posible erradicar con facilidad. El paso a lo incierto y lo desconocido nos infunde gran temor. Hay personas que en el instante de morir se sienten invadidas por un profundo desasosiego. No siempre se trata de miedo a la condenación. A menudo es miedo a los dolores que pueden hacerle perder el juicio a uno. O bien se trata del miedo a la impotencia frente a la muerte, el miedo que surge por tener que desprenderse de la vida toda y comparecer ante Dios. En tales casos es un consuelo que aparezca un ángel que nos conduce ante Dios para que no debamos presentarnos ante Él en soledad, sino protegidos y asistidos por un ser con el que estamos familiarizados. El ángel representa al Dios cercano y a la vez la dimensión espiritual de nuestra alma. Nos envuelve, pero también está dentro de nosotros. Al morir, el ángel que mora en nuestro interior nos guía hasta la presencia de Dios. Qué lindo. Así es. Fíjense, San Acasio pretende darnos valor para que hagamos frente a nuestra propia angustia mortal. Entonces, pidamos su intercesión para que la muerte, cuando llegue a nuestra vida, no sea en la angustia, sino en la esperanza, en la paz y en la serena alegría. Paz y bien.